días, mi nombre es Diego Chana y en el curso de dinámica tengo como trabajo resolver el ejercicio 14.3 del libro de Bill Jones. El ejercicio dice: un hombre de 180 libras y una mujer de 120 libras están de pie uno al lado del otro en el mismo extremo de un bote de 300 libras, listos para lanzarse al agua, cada uno con una velocidad de 16 pies por segundo en relación con el bote. Determine la velocidad del bote después de que se hayan lanzado ambos al agua. Si A, la mujer se lanza primero y B, el hombre se lanza primero. Bueno, primero vamos a comenzar con el primer inciso, que es en el caso donde la mujer se lanza primero. Tenemos en el bote a las dos personas que están en un costado, pero como dice que la mujer se debe lanzar primero, entonces graficamos donde la mujer tiene una masa de 120 libras, como la cantidad de movimiento es masa por velocidad, entonces será 120 sobre la gravedad. ¿Por la velocidad de qué? Dice que ambos tienen una velocidad de 16 respecto al bote. Como es respecto al bote, entonces será 16 menos la velocidad inicial del bote. Ahora, como el hombre se quedó en el bote, la masa total va a ser la masa del bote, que es de 300 libras, más lo que pesa el hombre, que son 180 libras. Y como el bote estaba en reposo, esa conservación de la cantidad de movimiento va a ser igual a 0. Entonces la ecuación nos quedaría que como la mujer se lanza hacia la derecha, el sentido es positivo, sería 120 por 16 menos la velocidad 1 entre la gravedad. Ahora, impulsa al hombre y al bote hacia el lado izquierdo, por lo tanto tendrá un signo negativo. Y su masa sería 300 más 180, te daría un resultado de 480 peso total entre la gravedad por la velocidad que van a adquirir los dos, que es la misma que es. Ahora, como es la conservación de la energía del estado en reposo, sería 0. Operando esto de acá, eliminamos las gravedades, nos quedaría que 120 por 16 menos 120 veces la velocidad 1 es igual. Este menos pasa al otro lado como positivo, 480 veces B1. Agrupo todo, me quedaría que si paso a sumar esto sería 600 veces la velocidad 1 es igual a 120 por 16. Si hacemos esta pequeña operación rápidamente, nos va a salir el resultado de la velocidad 1, que es igual a 3,20 10 por segundo. Y hemos hallado la velocidad que va a adquirir el bote cuando la chica se lanza primero. Ahora vamos a ir al siguiente paso, que es cuando el hombre que se quedó en el bote se va a lanzar después de la chica. En este caso, el hombre se va a lanzar y tiene un peso de 180 libras sobre la gravedad, porque la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Y como dice que ambos tienen una velocidad de 16, entonces el hombre tiene una velocidad de 16 menos la velocidad 2, que es la nueva velocidad que se va a adquirir. Ahora, el bote ya no tiene ningún ocupante, por lo tanto su peso sería 300 entre la gravedad, masa 300 sobre la gravedad por la velocidad que van a adquirir. Y como se conserva la cantidad de movimiento, va a ser igual a cuando antes de que el chico se lance, que tenía un peso de 300 más 180 del chico sobre la gravedad por la velocidad que ya tenían, ¿no? Que es la velocidad que adquirieron cuando la chica se lanzó. Entonces planteamos nuestra ecuación, sería como el chico se lanza hacia el lado derecho, su cantidad de movimiento es positiva, 180 sobre la gravedad por 16 menos la nueva velocidad 2. Ahora, el bote se ha impulsado hacia la izquierda, por lo tanto va a tener un signo negativo. Su peso es 300 libras sobre la gravedad por la velocidad 2 que va a ser adquirida. Y por la conservación de la cantidad de movimiento debe ser igual a ¿qué? A la cantidad de movimiento
antes de que se lance el chico, que era 300, pero es negativo porque estaba yendo hacia la izquierda. 300 más 180 sería un total de 480 entre la gravedad por la velocidad 1. Esta velocidad ya conocemos por lado. Simplemente simplificamos, todos los términos tienen la gravedad, simplificamos por la gravedad, sería 180 por 16 menos 180 veces la velocidad 2 menos 300 veces la velocidad 2, y esto va a ser igual a menos 480 por la velocidad 1, pero la velocidad 1 tiene un valor de 3,20. Agrupamos todo a un solo lado, sería 180 por 16. Este negativo lo voy a pasar como positivo, 480 por 3,20. Y los que tienen velocidad 2 van al otro lado. Como son negativo y negativo, pasan como positivo. 180 más 300, 480 veces. Bueno, nos queda esa ecuación que, operando y pasando a dividir, el resultado final de la velocidad que se va a adquirir es de 9,20 por segundo. Ese sería nuestro resultado. Bueno, continuando con el ejercicio, ahora vamos a resolver el inciso B, donde nos dice que el hombre se lanza primero y luego a continuación se va a lanzar la mujer. En el caso que el hombre se lanza primero, el hombre tiene un peso de 180 libras, ¿no? Y su cantidad de movimiento cuando se lanza sería la masa, que es 180 entre la gravedad, por la velocidad que va a adquirir. Ya, en este caso va a ser la misma velocidad 16 menos la velocidad que van a adquirir. Y como el hombre se lanza, simplemente en el bote quedaría el peso del bote más el peso de la mujer, que sería de 120 libras. Y bueno, hacemos la conservación de la energía. También en este caso, como el hombre se lanza para la derecha, sería positivo 180 multiplicado por 16 menos la velocidad 1, este peso dividido entre la gravedad. Da un impulso al bote y a la mujer hacia la izquierda, por lo tanto tienen un sentido negativo, que sería 300 más el peso de la mujer, 120, que nos da un total de 420 sobre la gravedad por la velocidad que van a adquirir, la velocidad 1. ¿Listo? Y esto va a ser igual a 0. Gravedad con gravedad se va a ir, operamos, sería 180 por B1, sería 180 B1. Entonces sería 180 multiplicado por 16 menos 180 B1 y menos 420 B1 es igual a 0. Negativo, negativo pasan al otro lado como positivo, nos quedaría 180 más 420, sería un total de 600 veces B1 es igual a que a 180 por 16. Operando esto de acá, pasando a dividir el 600, nos sale que la velocidad 1 nos va a dar un resultado de 4,8 pies por segundo. Esa sería la velocidad que adquiere cuando el primero se lanza el sombra. Ahora, como el ejercicio dice, se debe lanzar luego del hombre la mujer, ¿no? Y el bote debe quedar solo. Entonces, en este caso, se lanza la mujer que tiene un peso de 120 libras sobre la gravedad por su velocidad, ¿no? Para hacer su medida de movimiento. Y el bote quedaría libre, ya no tendría ningún ocupante, por lo tanto, su cantidad de movimiento sería el peso del bote entre la gravedad por la velocidad 2. Como esta cantidad de movimiento se conserva, va a ser entonces igual a la cantidad de movimiento que tenían antes de que se lance la mujer, que sería el peso del bote más la cantidad de movimiento, perdón, la masa de la mujer, que sería 120 libras sobre la gravedad por la velocidad que ya habían adquirido cuando el hombre se lanzó. Entonces, como la mujer se lanza, para el sentido positivo sería 120 sobre la gravedad por 16 menos B2, la velocidad nueva que van a adquirir. Ahora, el bote está yendo en dirección contraria.
contraria, sería una dirección negativa. 300 entre la gravedad por la velocidad 2. Y eso va a ser igual a la cantidad de movimiento antes de que se lance la mujer, que sería 300 más 120. Lo pongo directo, 420 sobre la gravedad por la velocidad 1, ¿no? Que era la velocidad que ya tenía. Gravedad, como gravedad se va a ir 120 por 16, lo dejamos tal cual, 120 por 16 menos 120 V2 menos 300 V2 va a ser igual a 420 V1, ¿no? La velocidad 1, pero la velocidad 1 vale 4,8 pies por segundo. Reemplazo 4,8. Agrupo todo, sería negativo, pasan al otro lado como positivo, 300 más 120 serían 420 veces la velocidad 2, debe ser igual a ¿qué? A 120 por 16. Acá me faltó algo, como la conservación de la cantidad de movimiento va hacia el lado izquierdo, eso de acá va a tener un signo negativo. Ya, entonces pasa al otro lado como positivo, más 420 por 4,8. Hacemos esta suma, pasamos a dividir el 420, el resultado de la velocidad 2 nos va a dar 9,37 pies por segundo. Esa sería nuestra respuesta. Listo, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.